vivo y en actividad política que mejor conoce los detalles del Partido Revolucionario Dominicano no es justamente ni Miguel Vargas, que es el presidente del partido, ni Hipólito Mejía, que es quizás el precandidato que más simpatía concita. El dominicano que mejor conoce, el dirigente político que mejor conoce ese partido, aunque hoy no está dentro de ese partido, es Atuey de Camps. Y es necesario hablar de ello por una razón. Todo parece indicar que cualquier candidato del PRD, del PLD, no importa quién fuera, se convertirá en el próximo presidente debido a la actitud de esa organización. Y el licenciado Decán había hablado de un asfaltado, de que le están asfaltando todo el camino al PLD. Licenciado, gracias por estar aquí. Le agradecemos muchísimo su presencia y comenzamos justamente por ahí. ¿Realmente usted espera un PLD hasta el 2020 o hasta el 2030? Darte las gracias, Julito, nueva vez, y a los amigos que comparten este programa. Tú eres una persona que te permite el lujo, el único, de tener en vivo un maestro de la talla de Solano, animando el programa con música muy agradable. Gracias. Mira, Julito, si por mí fuera, el PLD terminaría con Danilo Medina. Por muchísimas razones. Las barbaridades hechas por Leonel Fernández Reina, el esfuerzo hecho por Danilo Medina, pero el país está cansado, el país necesita un cambio, pero desgraciadamente no hay forma en que Hipólito Mejía, Miguel Vargas y Luis Abinader se den cuenta de esa situación. Y han hecho todo lo humanamente posible por asfaltarle. Le quitaron la piedrecita, los peñones, y ahora le están asfaltando la ruta. ¿Por qué? Porque solo, separado, no ganan. Y lo digo con dolor, porque cuando formamos el Partido Revolucionario Socialdemócrata, dijimos que íbamos a defender al PRD y que no salíamos del PRD. Usted me preguntará, bueno, entonces, ¿cómo usted puede explicar que usted forma el PRSD junto con un grupo de hombres y mujeres y en definitiva no sale del PRD? Bueno, lo explico del mismo modo de cómo Hipólito Mejía presidió el BIS y nunca renunció del PRD, y del mismo modo en que Peña Gómez concibió la creación para él preservarse, y Hipólito Mejía, y Jacobo Magluta, el PRI, en un momento determinado, que se pretendió frizar el PRD y que Peña Gómez llegó a firmarlo y que yo me opuse cuando nuestro amigo Rafael Alburquerque Castro y nuestro amigo José Israel Cuello redactaron la sentencia de congelamiento en el Grupo Moderno, y que yo dije no, esto lo escribió Rafaelito y José Israel, y no es verdad que yo lo voy a firmar, Peña Gómez lo había firmado. Entonces yo no quiero ni para el 15 ni para el 30, bueno, 16 sí está bien, ni para el 30 ni para el 40, pero obviamente se está trabajando para eso, porque un empresario como Hipólito Mejía y un empresario como Miguel Vargas y otro empresario como Luis Abinader, ¿cómo es posible que no entiendan que divididos no van para ningún lado? Licenciado, mire, Atuey de Camps tiene un historial
es un político que tiene grandeza, nunca ha caído en donde no tenía que caer, siempre se ha mantenido al nivel más alto. Segundo, Atuey de Camps quizás es un demócrata 100%, no es el que no me gustó lo que me digan, esto no me ha aguantado que le digan de todo lo que todo el mundo le ha dado la gana. Pero hay algo que hay que resaltar, Atuey no es el Papa Francisco, es un político. El otro perdonó a los judíos, perdonó al que mató al otro, todo lo que sea, pero usted no es un papa. No. Y yo pregunto, ¿cuál es la razón por la que a usted le es tan difícil aceptar que, aunque a usted no lo votaron, sino que usted formó su partido en una condición en que Hipólito Mejía en ese momento era una persona con toda la aceptación y todo el mundo estaba festejando hasta sus chistes? Yo pregunto, ¿qué lo hace que en el momento de su preferencia usted gire para donde Hipólito y no para donde Miguel? Yo encontré el otro día en un restaurante un hijo de Atuey de Camps muy bueno, que yo quiero invitarlo ahí a usted. Muy bien. Sí, porque hay una comida china magnífica. Así. Un jovencito que es una estrella. Óigame, yo me encontré ahí un Hacia Márquez. Yo me encontré con él. Yo soy ahijado de Atuey. ¿Sabéis quién? Sí. Hijo de Miguel. Sí, tu ahijado. Y algo más. El ahijado de Miguel, Esto es hijo mío, sí. Es Álvaro, que está sí. ahora haciendo un NDA en la Universidad de Columbia. Sí, Álvaro, el de Milagrito. Exactamente. Mira, ¿por qué yo no llegué a un acuerdo con Miguel Vargas? Porque Miguel Vargas entendió que era Superman. Y él no leyó, parece ser, que a Superman le ponían kriptonita. Y se perdía su fuerza. Y perdía la fuerza. Y kriptonita es Hipólito, ¿eh? No era Hipólito, no. Debilidades. Y cuando tú lo significas bien. Yo luché. Se tomó en serio el MVP. MVP. Yo hacía muy bien, no había la kriptonita. Yo luché por un acuerdo con Miguel e Hipólito. Bien, cuando vi que no había posibilidades, Blas Peralta, presidente de transporte pesado, con condiciones excepcionales, Miguel Vargas no entendió que se le podía dar el derecho a que aspirara a una diputación. No lo entendió. Entonces yo he sido muy coherente y consecuente, y como él no lo entendió, bien, vinieron los resultados. Él me dijo a mí que él ganaba, y yo le dije, bueno, tú vas a ganar experiencia, pero tú no vas a ganar, no por mí, sino por una serie de situaciones que tú has cometido. Pasó el proceso electoral y él tuvo que venir donde mí a decirme, tú tenías la razón. Claro, en ese momento él actuaba defendiendo a Marino Mendoza. Y yo le decía, mira, el problema no es Marino Mendoza. El problema es que Marino también participe y que Blas Peralta participe. Pero no lo entendió. Eso era en el 2008, licenciado. Sí. Sí. Vamos entonces, todo el país sabe que es verdad que se le hizo una labor de oposición interna a Miguel Vargas. Eso es así. Lo que pasa es que Miguel Vargas no supo denunciar y explotar esa situación en el momento oportuno. Entonces viene el caso de Hipólito Mejía. Yo conversé en varias oportunidades con Danilo Medina. Danilo fue diputado. Cuando Danilo ingresa al PRD y a la juventud, yo tengo que ver de cierto modo. Y también Leonel, cuando Rafaelito Mena Castro lo trae. Hablé con Danilo. Le dije, óyeme Danilo,
Yo he luchado contra la reelección de por vida. Cuando yo tenía 15 años, acompañé a mi padre a la transmisión de mando del profesor Juan Bosch y estuve ahí. Mi padre fue de los constituyentes, pero del mismo modo que me he pronunciado en contra de la reelección presidencial por la debilidad institucional que hay en este país, yo no he sido partidario nunca de las monarquías sucesorales. Y parece ser que Leonel Fernández Reina, en el concepto que tiene del país, él estima que él puede perfectamente ser presidente él y poner también a su señora, una distinguida dama, que yo respeto, dicho sea de paso, pero no es un problema personal, es un problema de concepción institucional. ¿Cuáles eran los méritos de la vicepresidenta actual para ser para ser vicepresidente? Bueno, que era esposa de Leonel Fernández Reina. Entonces, si yo luché contra la reelección, también iba a luchar contra la sucesión monárquica del faraón Leonel Fernández Es Reina. una forma de reelección. Claro, Es una forma de reelección. claro. Vamos a estar claros, y te voy a decir algo más. Cuando Salvador Jorge Blanco concibe a doña Cela Mera de Jorge Blanco para Senadora. pero tú sabes lo que era. A Cela sale, renuncia a Cela, Y me quedo yo. le queda a él y viene la reelección. Lo que ocurrió, que no contaban con la astucia de Balaguer. Y Balaguer jugó ping-pong. Dividió a Fello, le dio la chupeta a Fello Suberville. Y a Banderol, ¿te acuerdas? Claro, y a Bandejor, y entonces le sacó la alfombra a doña Cela y con ello a Salvador Jorge Blanco. Bien. Entonces esa es la razón por la que finalmente yo no llego a un acuerdo tampoco con Danilo Medina. Entonces usted el pasado ahí no lo sopesa. Usted, cuando usted hizo que el vicepresidente, que usted lo acusó de que hasta el vicepresidente del mundo podía ser mejor que Hipólito, usted no lo... yo ¿Sabe dije- quién es el vicepresidente del mundo, verdad? ¿Quién es? El diablo. No, pero espérate. Es el vicedios. No, pero yo dije lo siguiente. Hay que votar contra la reelección, aunque sea el diablo y su familia, pero votar contra la reelección presidencial. Y por supuesto lo dije usted. Ahora, Hipólito, condición sine qua non que yo le puse en los 27 puntos, fue el primero de ellos, una rectificación, un mea culpa sobre el tema de reelección. Y tengo que decirlo de modo claro. Él Él lo cumplió. sí, él dijo que se equivocó. Sí. No, Pero todavía no se ha arrepentido, porque sigue aspirando. Bueno, yo no dije que tampoco era que no aspirara. No, está bien. Hasta Si ahí no no en llegaba aquel yo. momento. Luis, Hay el Partido Revolucionario Moderno, de reciente aprobación por la Junta Central Electoral, parece que se encamina a un nuevo conflicto. O sea, tenemos un PRD dividido y un partido nuevo donde ya se vislumbran algunas diferencias, porque Luis Abinader ha dicho de manera reiterada que él va a ser el candidato. Y el entorno de Hipólito Mejía, entorno que tú conoces muy bien, que yo también conozco, afirman que el candidato será Hipólito. ¿Cómo tú vislumbras que se va a resolver esa situación de ese partido nuevo? Cuando Luis me visitó hace ya varios meses, bueno, él me ha visitado después, le dije, óyeme Luis, ¿cómo ustedes van a resolver el problema Hipólito y tú? Eso no es ningún problema. Por elección, digo, ¿cómo? Por elección. Óyeme. Por elección no puede ser, porque ¿con qué padrón? Tú tienes un padrón. Padrón abierto, tú lo vas a citar. Error de Miguel Vargas Maldonado. Porque mientras Miguel vive en su Torre de Marfil, Hipólito es un beduino recorriendo el país. Sí, todas las le tribus. encanta
toda la tribu dar la mano y demás, y hasta pellizcar por distintas zonas y demás, barriga, etcétera, bien. Entonces, Hipólito fue presidente de la República, le ha dado la mano más que tú, a más gente que tú. Y se lo de repetir también a Luis. Digo, Luis, ¿cuál va a ser el mecanismo? No, llegamos a un acuerdo. Hipólito, que no se puede subestimar porque es muy hábil, fue a verme hace algún tiempo, hace un mes y algo, casi 2 meses, después que regresó de China, y me dice, no, eso no va a ser problema. Digo, ¿qué no va a ser problema? No, la escogencia. Digo, no va a ser problema. Pero qué bien. No. Y entonces me habló en términos elogiosos de Luis. Digo, pero qué bien. Muy bien. Digo, oye, mi Hipólito, en Cotuí, de donde yo soy, dice, mete el dedito ahí que la jaivita no está ahí. Solamente tú y qué sé yo quién no creen en lo que yo digo en relación con eso. Digo, no, espérate. Es que tú dijiste 84 veces que no iba a la religión y demás. Bueno, a los 5 días llegó una comisión que él me mandó, encabezada por el grupo que lo respalda, el Partido Humanista, Higinio, Ismael Reyes Cruz. No, Ismael no fue. Ismael tengo una entrevista pendiente. Bueno, fue el amigo Héctor Guzmán y la presidió el amigo Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, que yo le advertiría, ustedes no van a aprobar lo de mayoritario, pero bueno, ellos maniobraron y pusieron lo de moderno y resolvieron el tema. Y le digo yo, Héctor, explíqueme el asunto. Hipólito dice una cosa y tú sales con otra. Usted tiene que aclarar eso, definir eso, a ver cuál es la situación. Entonces me dijo, sí, es verdad. Andrés me dijo, sí, es verdad. Pero yo he visto que... ¿Pero qué es verdad que? Que tiene que resolverlo. Que tiene que resolverlo. Entonces, Tiene que definirse. yo he visto, obviamente, un empuje de Hipólito, de modo y manera que ahora en la puesta en circulación del libro de Rafael Gamuni Cordero, cuando saludé a ambos, en el momento en que salía de la reunión, exitosa reunión, exitoso libro, que a propósito te traje un ejemplar del libro. El libro de Rafael Gamundi Cordero, Afán de Libertad, vivencias de un incansable luchador revolucionario. Y este libro está en las principales librerías y en el centro Cuesta del Libro. Afán de Libertad. Gracias, licenciado. Muy bien. Se le agradece muchísimo. Muy amable. Bueno, Su gran amigo Rafa Gamundi. exactamente. Le dije a Luis, digo, ahora te veo como torero, toreando. Y no es que Hipólito piensa que Luis estará obligado a apoyarlo. Es posible, Que esté pensando en eso. es posible, Por eso lo dijo tan tranquilo. Eso se va a resolver. es posible, pero Porque ¿cuáles son las ese es alternativas parte de Luis? de la tragedia. ¿Cuáles son las alternativas de Luis? Eso es bueno que ustedes lo inviten a Luis aquí y le pregunten, pero Pero hay planteado un conflicto realmente. Luis es dueño del partido. No, un problema por resolver. Exacto. Quizás no es un conflicto, pero está la pendiente. Entonces, dice usted que Luis es el dueño del partido, pero los directivos que hay son todo el sector de Hipólito Mejía, los principales. Máximo, eso no es un problema, ¿eh? No. Ahí el licenciado dijo que hay 3 partidos que fueron allá que todos están reconocidos. Hipólito no le hace falta una sombrilla. Él tiene 3 o 4, ¿verdad? Así es. Sí, pero por ejemplo, el PRM hoy, Bueno, oye, me lo preguntan que tú tienes que hacer es
está depositada en la Junta Central Electoral la nueva directiva. Correcto. Habría que ver eso. Un político empresario como Abinader el Viejo ha soltado toda esa documentación. Habría Porque que está ver. preguntando el licenciado, o él está preguntando algo. Yo no Está sé. depositado. ¿Usted sabe a qué se debe eso? Se debe a que Tony Peña está casi en el PRD, por eso que está diciendo el licenciado de Camps. Está casi con Miguel Vargas, porque ni siquiera de su propio partido, porque Luis en cierta forma es un invento de Hipólito y de Tony Peña, pero no lo han puesto en la directiva. Claro. A ninguno. Y es por eso es que él dice, porque él no va a poner a echarle leña al fuego, pero es por ahí que viene. Es decir, que no están sometidos, tienen la misma directiva de siempre. Cuando Abinader compró la Alianza Socialdemócrata, óigame, ¿Quién la no compró? es verdad que ese... ¿Dónde la compró? ¿Eh? Jiménez La Grullón. compró, él no la fundó. No, a Jiménez Grullón no. A unos herederos que hubo y demás, que no son los hijos de Jiménez Grullón. Bueno, pero ven acá, Peguero compró también el partido. Sí, el PPC. Y otros también compraron. Entonces, no fue por obra y gracia del Espíritu Santo que llegó a eso. Franquicias, ¿verdad? ¿Eh? Son franquicias. A punto. Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ya. Y Abinader Pan, y la ha mantenido ahí. Y eso ha producido algunos chelitos que Abinader no lo necesita exactamente, pero lo ha tenido ahí para esperar su turno, que ahora le ha tocado al hijo. Licenciado, usted Dígame. ha estado durante un largo tiempo mediando, conversando entre Las partes. facciones dentro del PRD, específicamente la que encabeza Miguel, la que encabeza Hipólito, con ellos, buscando una mediación. Le ha sido difícil porque ha sido entre dos dirigentes dentro de un mismo partido. Sí. Ahora que están en diferentes facetas, o sea, en diferentes organizaciones, ¿eso se podría visualizar de otra manera? ¿Tendría alguna posibilidad de una solución? Tú has tocado una tecla muy importante. En mis últimas comparecencias he dicho que la separación no impide la posibilidad de llegar a una segunda vuelta, porque la suma de las partes divididas puede dar un porcentaje que genere que el candidato del PLD no Obtenga el 50. tenga más del 50. Maniobra que hizo el PLD con el doctor Balaguer para impedir que Peña Gómez ganara. Bien. Ahora, ¿qué ocurriría en las circunstancias actuales? La gente que está detrás de Hipólito Mejía y la gente que está detrás de Miguel Vargas Maldonado. La gente que está detrás de Miguel Vargas Maldonado tiene menos diferencia con instancias del PLD que con instancias de Hipólito Mejía. Y diría lo mismo de Hipólito Mejía. La gente que está detrás de Hipólito Mejía tiene menos diferencia con instancias del PLD que con instancia de Miguel Vargas Maldonado. Entonces, eso es gravísimo. Y yo lo he advertido. Como he advertido, por ejemplo, este caso de este muchacho que es un politólogo, Morillo, creo que de Morillo, no, Ramírez. Belarminio Ramírez. Belarminio Ramírez, que dicho sea de paso estaba con Eduardo Estrella y de la noche a la mañana sufre una transformación tremenda, un mimetismo terrible, y aparece con un libro de loas a la Leonel Fernández Reina. Pero la transformación no se ha parado ahí. Ahora ha escrito páginas enteras en la prensa de que el único que puede ganar es Danilo Medina, o un hombre de Danilo Medina. Entonces, este es un país especial, especial, porque a veces la incoherencia hasta de nuestros tratadistas en materia de politología llevan confusiones, porque yo conocí a aquel Belarminio con Eduardo Estrella,
Después aquel Belarminio Con Leonel. con Leonel. Y ahora este Belarminio en una cruzada tremenda a favor de Danilo y de quien en definitiva lo apoye. La verdad es que Danilo pasó por una serie de situaciones muy difíciles. Porque Danilo fue un artesano, un trabajador, un carpintero para hacer posible que Leonel ganara. Y Leonel traicionó a Danilo. Y Danilo no le quedó más remedio que admitir que el Estado lo venció. Todos lo recordamos esto, ¿no? Pero aún más, ustedes recuerdan que hasta el vocero de prensa del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, se vio precisado a renunciar. Y hasta Gustavo Montalvo por razones de inconductas del gobierno anterior, entre otras cosas. Ustedes están viendo ahora, o estamos viendo, cómo hay un alboroto de gente que está planteando la reelección de Danilo Medina. Yo personalmente entiendo que Danilo no esté en eso. Sin embargo, a mí me parecería, conociendo este país, y acabando de decir lo que acabo de decir hasta de politólogos, que este es un país que si tú no le pones el seguro varias veces, hay gente que dispara. Entonces, Danilo, si él pretende, como podría ser, volver a ser presidente, Danilo corre el riesgo de, si no asegura ciertas cosas, le van a enturbiar el agua. En el caso hipotético de que le dejaran el camino franco a Leonel Fernández Reina, que dicho sea de paso, acaba de estar en Estados Unidos en una situación incómoda, porque mientras está buscando airearse y oxigenarse, sale el bendito periódico Wall Street Journal en primera plana Con los tucanos. con el tema de los tucanos. Yo tengo ahora mismo, me agarró una gripe que llaman los tucanos. Entonces, de paso, los tucanos están creando muchos problemas y va a seguir creando más problemas. Entonces, es una vergüenza que un presidente de la República transite por el territorio norteamericano en ese momento y no dé una aclaración sobre el tema de los tucanos, que dicho sea de paso, dicen que no fueron 3,5 millones, sino 10 millones, entre otras cosas. 7, sí. ¿Eh? Se habla hasta de 7 Y millones. que fue el 10, ¿Eh? que no fue el 3, que fue el 10. Que fue el 10 que desde la época de Trujillo Era normal. decían que era normal para Trujillo, porque no es verdad que lo permitía así. Sin tomar en cuenta que duplicó el precio para el país. Exactamente. Entonces, la vergüenza que eso significa. Entonces tú estás pirando y haciendo laborantismo y vas en esa dirección. Mientras Danilo... Perdón, doctor. Entonces quiere decir que esos tucanos, sumado a Sunlan, sumado a algunas cosas que no se han tocado, Exacto. pero supongo que cuando la oposición se rearme, supongo que tendrán que pedir cuenta por 2 o 3 cosas que están pendientes también. Aquí hay muchas cosas que no se han revisado. ¿Usted cree que eso puede derrotar esa candidatura antes de surgir? Mire, yo creo que en el PLD, la escuela de Juan Bosch debe estar viva, de cierto modo, aunque adormecida, aletargada. Ya el dinero la anestesió. ¿Quién? El dinero la anestesió. La anestesió, pero el dinero también crea otras también. Esa gente no ambiciones. vuelve a hacer lo mismo. No, es verdad. Usted pero conoce la génesis de los sí, dos. sí, es Sabe verdad. que el dinero... Óigame, decía el amigo coronel de Panamá, Omar Torrijos Herrera, que el general con cuarto no pelea, el militar con cuarto no pelea. Y se quedó demostrado
con el caso de Noriega, entre otras cosas. Sí. Ahora yo le digo a usted, lo que hay es una compañía por acciones ahora en el PLD, y donde hay grupos poderosos de ambos lados. Y en mi criterio, si Danilo no va, que yo entiendo que no va, Y hay forma de que él vaya. sí, cómo no, Constitucional. pero Hipólito lo demostró. ¿Cómo? Cambia. Venga acá, por Dios. Y se Hipólito, puede repetir pero esa tú estabas escena. aquí. Sí, pero Pero aquí Hipólito compró 11, entre ellos un senador y 10 del diputados PLD. del PLD. Pero se puede repetir esa escena. Anda para el carajo, este es un país de No, especial. pero Ya yo quieren pienso que son dos figuras con niveles de conciencia histórica y política ¿Quiénes? distintas. Danilo Danilo Hipólito. Hipólito. Sí, pero espérate. Yo creo que Danilo Medina es una persona que está muy claro de su responsabilidad y de hacer lo que hizo Hipólito. Entonces, caerían en el mismo saco y él no va a entrar en eso. El problema no es un problema de personalidad de Danilo. No, el problema es de las circunstancias. Las circunstancias aconsejan en un momento determinado que hay que producir una modificación y eso no sería problema. Licenciado, pero yo le voy a decir- Yo creo que Danilo Medina es un hombre de mucho carácter. Yo Pero, no creo pero, que el pero, PLD vaya a imponer eso. Bueno, mira, No, pero Danilo fue de los carpinteros cuando el 50%. Pero eso Espérate. es política, tú ahí. Pero esto es política también. Pero yo estoy diciendo que no creo que Danilo esté. Pero Danilo tiene, de cierto modo, en función de darse garantías, de guiñarle el ojo o empujar un candidato. Licenciado, pero no hay lo una hace- cuestión. Si no lo hace, Un momentico. Licenciado, obviamente le van a intuir. licenciado, antes de entrar en eso, Sí. Atuay de Can y Danilo Medina, Danilo llegó, Atuay no llegó, han sido los dos dirigentes más altos que han llegado a aspirar a la presidencia de la República, que son activistas políticos puros. No hay otro, los otros lo llevaron. Usted llevó a Salvador, llevó Sí. un poquito a Guzmán, a Peña, pero activista. La pregunta es la siguiente. En el 45, Roosevelt tuvieron que... Franklin Delano. Franklin Delano, por razones de guerra, tuvo que repetir un tercer periodo. ¿Usted entiende que aquí se puede presentar una situación en que Danilo sea una necesidad nacional por ausencia de oposición y por el peligro que el PLD lleve a Leonel? Pudiera ser en la mentalidad de muchos sectores del PLD. Pero no el suyo, ¿verdad? No, el mío no. Porque usted sigue con la reelección, no. No a la reelección. Y cree que aquí hay gente capaz de dirigir el país Totalmente. que no sea Danilo. Y creo que Danilo tiene gente en su entorno buenos y capaces que puede perfectamente ser. Que no es su esposa, ¿verdad? Eso es- Que no es su esposa, Ojalá. seguro. Licenciado, Pero señor. Doctor. en eso tengo que aclarar que la esposa de Danilo ha sido una mujer muy discreta, muy correcta y demás. Doctor, bueno, antes de hacerle mi pregunta, tengo que decirle que me da mucho gusto que usted esté aquí sentado porque precisamente estaba junto con unos amigos que le designamos a usted como que uno de los protagonistas del segundo pleito personal que le ha salido más caro al país, que precisamente como Hipólito llegó una vez a manifestarlo públicamente en el Palacio Nacional, que su búsqueda de la reelección fue parte de demostrarle a una persona que era usted que él podía conseguirlo, que aunque los estatutos del partido y todo lo impidiera. Pero así es la cosa. Yo quería preguntarle, ya que parece ser que del PRD original, cada quien que tenía un estamento, ¿Tú me permites hacerte un paréntesis? Sí, dime. Porque es tu historia patria, de cierto modo, en los partidos políticos. Mientras Salvador Jorge Blanco ni Antonio Guzmán le pusieron sueldo a los presidentes y secretarios generales, Hipólito le puso sueldo y lo designó inspectores. Esa misma escuela la repitió Leonel Fernández Reina, subiéndole los sueldos y demás Y la ¿A amplió. quién? a los dirigentes de base del Ya. PLD. Es decir, que le pasó a algunos lo mismo que le pasó a Franco y Badía. Cuando estaba en el ayuntamiento. Nació en Noná y al Palacio va, Ah, decía Franco Badía. Franco era el que designaba a los presidentes y a los secretarios generales. Y él creía que eso se lo iban a agradecer a él. Se lo agradecían al presidente de la República
Y entonces ahí empezó Hipólito. Pues no tiene ni el 2%, ni el 1%. Lo mismo que decía de mí y demás. Y demás. Entonces yo le puedo decir a ustedes lo siguiente. La base sembrada ahí deformó totalmente la estructura partidaria. De modo y manera que yo le puedo decir que una vez fatigado, cansado de la visita de dos compañeros de La Canela, ya avanzada su edad, cerca de 80 años, de que yo lo llevara, que eran los únicos dos que no estaban designados, me obligaron prácticamente a que yo lo acompañara a Palacio Nacional y yo fui. Y Hipólito, en eso tengo que admitir que me recibía seguido. Digo, mira, ahí están los compañeros de La Canela, que son dos, que no, tú no lo has designado. Y me dijo, pero esos son regidores. Es verdad que han sido regidores. Digo, fueron regidores. Dile que pase, que vengan acá. Ustedes le están engañando a todos y diciéndole que todos no son funcionarios. Entonces son regidores. No, presidente. Nosotros no somos regidores. Ya avanzó el periodo hace un año y estamos desempleados. Bueno, pues si es así, yo lo voy a designar a inspectores también y lo designo seguido. Yo quiero decir que cuando arreció la campaña de la no reelección presidencial, todavía es la hora que yo no lo veo a esos señores que yo llevé. Es decir, que esa gratitud se la guardan al presidente que tiene la mandurria. Danilo llegó y recibió en la comisión política menos aplausos que Leonel. Y otras cosas más. Pero finalmente la mandurria ahora la tiene Danilo. Y Danilo terminó alzándose con el control de la comisión política del PLD y ganando él las situaciones estas que todos sabemos. Entonces, por eso digo lo que estoy diciendo. No, y situaciones como esa que usted dice que demuestran que ahora mismo en política el que paga es el que manda. Bueno. Soy viejo. Sí. Bueno, pero ya, pero política... usted está hablando de un grupo de PRDistas que antes quizás hacían la cosa de corazón, como conocimos muchos PRDistas que por amor al partido y a su país llevaban las cosas. Pero ahora mismo hay un grupo de esos PRDistas históricos, como usted, Blas Peralta, Antonio Marte, gente que tenían poder dentro del partido, dentro de determinados sectores, que han optado, en vez de seguir luchando, armarse su organización individual en cada una. No hay posibilidad o no Blas Peralta y Antonio Marte están un poco viéndose en el espejo de nuestro amigo de la barba, Ubiere, de Juan Ubiere, que también apoyaba el PRD y su organización. Pero Juan Ubiere ahora, con este traje y en estas gran vallas que ponen todas sus guaguas, entonces es un espejo que Blas quisiera transitar e imitar y que Antonio también, porque los dos empresarialmente les ha ido bien. Licenciado, pero no es posible una coalición de gente que se haya llevado pedazos de poder del PRD para su casa, ¿no es posible hacerla? Siempre posible, y concertar un acuerdo para enfrentar al PLD, pero para eso se requiere que tanto Miguel como Hipólito entiendan el problema. Licenciado, eso que hizo Juan Vicini esta semana con su pupilo, el renovador, ¿cómo se llama el muchacho? David Collado, que el emprendedor, lograron el emprendedor de los dos PRD en el área municipal. ¿Usted cree que se puede en otras áreas del partido? Bueno, eso es sujeto a determinadas situaciones, porque tanto Pacheco como Collado no exactamente controlan el mando de quien deposita en la Junta de Intelectual la candidatura. Esa es una actitud que yo saludo de Pacheco y de Collado y de este muchacho Cabrera también, el diputado, de José Miguel Cabrera, pero tengo que admitir que finalmente el factor que determina eso es el que preside y deposita ante la Junta. Bien. Maestro. Licenciado, a propósito de la reelección del presidente Danilo Medina, que cada vez se acrecientan más las propuestas, hoy hasta Luis Inchausti estaba proponiendo que él era la solución para que el PLD se mantuviera en el poder.
Hay un grupo de abogados, constitucionalistas, investigadores del litoral que pretende la reelección del presidente Medina, que estaban tratando de buscar una salida constitucional a la reelección del presidente, tratando de importar un proceso que se dio en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega. Y ellos decían que hay una contradicción constitucional frente al derecho a elegir y ser elegido y a la prohibición de la reelección. Inclusive se especula que la visita del presidente Danilo Medina al Tribunal Constitucional, que duró cerca de 2 horas, era con el propósito de hacer una consulta a los magistrados de este tribunal. ¿Cuál es su lectura de eso? Danilo es lo suficientemente inteligente para no tocar esa tecla en ese organismo. Por la naturaleza de ese organismo, que finalmente tiene una altísima recomendación de Leonel Fernández Reina. Claro. Por ahí empezamos. 2, la única forma que tú tienes que hacer es modificar la Constitución. Y modificar la Constitución, vuelvo a decir, en este país no es difícil. Bien. Y licenciado, para terminar, nos queremos un regalito. Dígame. Un regalito de la experiencia. Siempre se dice que el tiempo presente es mejor que el pasado. Sin embargo, aquí estamos viviendo un retroceso en algunas cosas. Aquella época en que Bosch y Balaguer eran pitcher y catcher, Peña Gómez y Atuey dirigían la oposición, pero no de boca, sino realmente. Balaguer consultaba, le importaba lo que pensaba Peña y lo que pensaba Atuey, y se acercaba y mandaba un mensajero. Era un país que se tenía cuidado con el problema migratorio, se tenía cuidado con los presupuestos, no andábamos de loco, había corrupción, pero, ¿verdad? Y como es natural, Balaguer no negociaba su presidencia, pero los otros aceptaron su oposición. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo se desarmó el país? O con una palabra diferente, ¿cuándo se jodió el país? El país se fastidió con los últimos gobiernos del PLD y del PRD. ¿Usted entiende que del 2000 para adelante, del 96 para adelante, que las cosas comienzan a desarmarse? Así es. Así es, porque los valores cambiaron. Yo empecé explicando aquí cómo se alteró el control de la estructura base de los partidos mayoritarios. Y eso fue así, cómo fastidiaron a Danilo, cómo lo traicionaron. Y cuando tú ves que Leonel Fernández Reina tiene el tupé, señor, el tupé de decirle a Hans Hertel, ante el problema de la corrupción militar, dice Leonel Fernández Reina que si él se mete en eso lo derrocan. Pero ¿cuál es la razón, licenciado, en que Miguel y a Hipólito dicen: Atuey, nosotros queremos una cosa, nosotros sabemos que ya tú no estás buscando la presidencia de la República, que es su problema de ellos dos. Mira, ven al partido, haznos una convención, preside el PRD, haz una convención y que el candidato surja de la voluntad de toda esa gente abajo, que está haciendo burbuja ahí abajo y que no sabe lo que va a hacer. ¿Por qué ninguno de los dos lo invita? Ven, intégrate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué celito y qué buchito que están haciendo con usted? Bueno, porque saben que a mí no me pueden narigonear. Pero tampoco usted le está aspirando su puesto. No, pero me tiene miedo. Pero, Me tiene miedo. Ambos. porque el problema es el siguiente: aquí no hay un rincón del país que hasta puede que no conozcan al mismo Hipólito que fue presidente, pero a Atuey lo conoce todo el mundo. Sí. Entonces, pero no quiere ser presidente. Pero me tiene miedo. Y el miedo es libre. Y eso Pero hay que miedo tener. a qué? Bueno, ¿A que ellos quieren una convención para que ellos pongan lo que ellos quieren? a mi forma de ser independiente, transparente, democrático, como tú me Sí. definiste, y eso tú sabes que es una... Y las declaraciones de Miguel Vargas en Estados Unidos este fin de semana de que la Sí, diferencia no se con fue. él, con Hipólito, no son personales, que puede existir la posibilidad de que Eso se... está inspirado en las declaraciones que dio Pacheco y este joven. Y David David Collado. Collado. Eso está inspirado en el 8% que tienen las encuestas, Hipólito 25%.
En eso que están inspiradas las declaraciones de Miguel Vargas No Maldonado. comparto ese criterio tuyo. Yo Miguel creo Vargas que fue Maldonado cuando es vio que el desafiado. PRM y el PRD intentarían unirse, entonces él tenía que decir, yo también estoy tratando, Ah, listo. seguro. Sí, sí. Y se han acercado a usted para que siga intentando Bueno, yo tengo comunicación fluida con ambos. con los dos. Sí, eso es verdad. Y yo le tengo consideración, respeto, le digo verdades. Y le digo verdades para ver Pero si que usted va a tener reacciona. que mediar también entre Luis Hipólito. Licenciado, yo tengo Licenciado, una última gracias, Yo no he gracias mediado por tanto. Una he última mediado pregunta. también. Una última pregunta, licenciado. Diga. ¿Qué usted le aconsejaría a Luis Abinader en medio de esta situación del PRD y el PRD? No, con- Luis Abinader está ganando porque finalmente ha crecido Luis Abinader. Señores, Está mejor que gracias. Hipólito. Gracias a ustedes y gracias al licenciado de Can que nos ha regalado su domingo en la noche. Gracias, licenciado. Gracias.